El día comenzó como cualquier otro. Mi esposo Marcos se levantó temprano para ir al trabajo y yo me quedé en casa organizando las tareas del hogar. Desde que nos mudamos a esta casa, la relación con mi suegra, Clara, había sido un constante tira y afloja. Aunque trataba de mantener la paz por el bien de Marcos, su comportamiento hacía que cada día fuera una prueba de paciencia. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno, recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de WhatsApp de una de mis amigas más cercanas. ¿Viste esto? ¿Es que es cierto?, decía junto a un enlace. Hice clic, temiendo lo peor. La página de Facebook de Clara estaba llena de publicaciones difamatorias sobre mí, fotos manipuladas, acusaciones de infidelidad y comentarios hirientes. Entre lágrimas vi que cientos de personas habían reaccionado, muchas de ellas dejando comentarios crueles. Que todos sepan quién eres realmente. Fue el mensaje que Clara había escrito junto a las fotos. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Cuando Marcos regresó esa noche, intenté hablar con él. Marcos, tu mamá ha ido demasiado lejos esta vez, mira lo que publicó. Le dije mostrándole mi teléfono, pero en lugar de defenderme, su rostro reflejaba cansancio. No quiero discutir, Lucía, ya sabes cómo es mi mamá, déjala, se le pasará, respondió con indiferencia. Esa fue la gota que colmó el vaso. No podía seguir tolerando que Clara manipulara nuestra vida. Decidí que era hora de actuar. Esa noche, mientras Marcos dormía, revisé cada publicación de Clara y anoté los nombres de las personas que habían interactuado. Tenía un plan, pero sabía que no sería fácil. Clara era una mujer astuta, acostumbrada a salirse con la suya, pero esta vez se enfrentaría a alguien que no estaba dispuesta a rendirse. Al día siguiente, recibí un mensaje inesperado de Sofía, una amiga de la familia. Lucía, creo que deberías saber algo. Clara no es quien dice ser, tengo pruebas, escribió. Mi corazón latía con fuerza mientras leía su mensaje. ¿Qué secretos escondía mi suegra? Decidí reunirme con Sofía en una cafetería discreta esa misma tarde. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con una carpeta en la mano. Lucía, no quería involucrarme, pero lo que Clara está haciendo es inaceptable. Aquí tienes documentos que demuestran que hace años estuvo involucrada en algo turbio. No puedo decir mucho más, pero esto podría ayudarte, dijo entregándome la carpeta. Al abrirla descubrí un oscuro capítulo del pasado de Clara. Esto era mucho más grande de lo que imaginaba. Salí de la cafetería con la carpeta bajo el brazo y una mezcla de emociones que me revolvía el estómago. Sofía había mencionado un escándalo financiero de hace años, en el que Clara supuestamente había estado involucrada, pero que misteriosamente nunca salió a la luz. Los documentos que me entregó eran facturas, transferencias bancarias y contratos con firmas dudosas. Clara no solo era manipuladora, también tenía un pasado lleno de sombras. Al llegar a casa, guardé la carpeta en un lugar seguro. Sabía que tenía que moverme con cuidado. Si Clara se enteraba de que tenía esta información, usaría todo su poder para atacarme aún más. Mientras reflexionaba, Marcos llegó del trabajo. ¿Dónde has estado?, preguntó desconfiado. Con Sofía necesitaba hablar con alguien. Respondí con la mayor tranquilidad posible. Espero que no estés alimentando más drama con mi mamá. Ya te dije que no quiero más problemas, replicó. Quise gritarle, sacudirlo, hacerle entender la magnitud de lo que estaba pasando, pero me contuve. Necesitaba que él no sospechara nada hasta que tuviera todo bajo control. Esa noche, mientras Marcos dormía, me sumergí en los documentos de la carpeta. Había nombres de personas, fechas y cifras que no cuadraban. Entre los papeles encontré una carta firmada por Clara dirigida a alguien llamado Diego. El tono de la carta era desesperado, casi suplicante, y mencionaba una deuda que podría arruinar su reputación. ¿Quién es Diego?, me pregunté en voz baja. Sabía que esta era la pieza clave para desenmascarar a Clara. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y estrategia. Clara seguía publicando en redes sociales y los comentarios se volvieron más agresivos. Algunos de mis amigos y familiares me enviaban mensajes para mostrarme su apoyo, pero otros comenzaban a dudar. La reputación que tanto me había costado construir se desmoronaba ante mis ojos. Un viernes por la mañana, decidí enfrentarla. Llamé a Clara y le pedí que nos viéramos en un café. Al principio se mostró reticente, pero finalmente aceptó, probablemente pensando que yo iba a suplicarle que parara. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada con su expresión altiva y mirada desafiante. ¿Qué quieres, Lucía? Por fin reconoces lo que eres, dijo con una sonrisa sarcástica. No estoy aquí para discutir contigo, Clara. Quiero entender por qué estás haciendo esto. ¿Qué ganas destruyendo mi vida?, pregunté tratando de mantener la calma. Su expresión cambió por un instante,
mostrando una mezcla de sorpresa y rabia. Porque no eres suficiente para mi hijo. Nunca lo has sido y nunca lo serás. Quiero que desaparezcas de nuestras vidas, respondió con frialdad. Mi corazón se rompió al escuchar esas palabras, pero no dejé que lo notara. En lugar de eso, saqué una copia de la carta que había encontrado en la carpeta y la coloqué frente a ella. ¿Y Diego? ¿Él también piensa que no soy suficiente para tu hijo?, pregunté con un tono firme. Clara palideció al ver la carta. Sus manos temblaron ligeramente mientras trataba de mantener su compostura. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, casi susurrando. Eso no importa. Lo que importa es que ya no tienes el control, Clara. Sé más de lo que imaginas, respondí, mirándola directamente a los ojos. Clara se levantó de golpe, dejando caer su taza de café. No sabes nada, no puedes probar nada, gritó antes de salir apresuradamente del lugar. Sabía que la había golpeado donde más le dolía, pero esto era solo el principio. Tenía que descubrir quién era Diego y cuál era su conexión con Clara. Esa noche volví a revisar los documentos y encontré un número de teléfono junto al nombre de Diego. Mi corazón latía con fuerza mientras marcaba el número. Después de varios tonos, una voz masculina respondió. ¿Quién habla?, preguntó con un tono áspero. Hola, mi nombre es Lucía. Necesito hablar contigo sobre Clara. Es importante, dije rápidamente. Hubo un silencio incómodo antes de que él respondiera. No sé quién eres, pero si esto tiene que ver con Clara, no quiero problemas. Esa mujer ya me arruinó una vez, dijo y estaba a punto de colgar. Espera, tengo pruebas de lo que hizo. Solo necesito entender qué pasó. Por favor, rogué. Diego suspiró y, después de un momento, accedió a reunirse conmigo. Me dio una dirección y quedamos en vernos al día siguiente. Cuando llegué al lugar, un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, me encontré con un hombre de mediana edad, con ojos cansados y una expresión amarga. Diego parecía llevar años de lucha en su rostro. ¿Qué quieres saber?, preguntó sin rodeos. Le mostré la carta y los documentos que tenía. Diego tomó un largo sorbo de su café antes de hablar. Clara y yo fuimos socios hace años. Ella me convenció de invertir en un negocio que resultó ser un fraude. Perdí todo, mi dinero, mi reputación, incluso mi familia. Cuando las cosas se complicaron, me culpó a mí y salió ilesa. Esa carta fue su intento desesperado de arreglar las cosas, pero era demasiado tarde, explicó con amargura. De repente todo encajó. Clara había construido su vida sobre mentiras y traiciones, y ahora intentaba mantener su fachada a cualquier costo, incluso si eso significaba destruirme a mí. Gracias, Diego, Neca Diego. Esto es más de lo que esperaba, le dije antes de irme. Sabía que tenía en mis manos la clave para desenmascararla, pero también sabía que esto no sería suficiente. Clara no se rendiría sin pelear, y yo debía estar preparada para lo que viniera. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones y planes. Tenía toda la información para destapar la verdadera cara de Clara, pero sabía que si lo hacía precipitadamente, el impacto no sería suficiente. Clara tenía una habilidad única para manipular a las personas, y si quería derrotarla tenía que hacerlo de forma estratégica. Mientras tanto, Clara seguía con su campaña en redes sociales. Publicó un video en el que me acusaba directamente de haber robado dinero de la familia y de ser una mujer sin principios. Las lágrimas se me acumulaban cada vez que veía su perfil, pero me obligué a mantenerme fuerte. No podía permitir que ella ganara esta vez. Esa tarde decidí hablar con Marcos. Aunque su pasividad me había decepcionado, necesitaba que él supiera la verdad. Cuando llegó a casa, lo esperé en la sala con los documentos que había recolectado. Marcos, tenemos que hablar. Es importante, le dije con seriedad. Si es sobre mi mamá, ya te dije que no quiero más problemas, respondió mientras dejaba su maletín en el sofá. Esto no es un capricho, Marcos. Mira esto, dije mientras le entregaba la carpeta. Marcos hojeó los documentos con una expresión de incredulidad. A medida que avanzaba, su rostro cambió de la sorpresa al enojo. ¿Qué es esto, Lucía? ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Tu mamá no es la persona que aparenta ser. Durante años ha manipulado, mentido y destruido vidas para mantener su imagen. Estas son pruebas de uno de sus mayores secretos, respondí. Marcos se pasó las manos por el rostro frustrado. No puedo creer esto. Tiene que haber una explicación. Mi mamá no haría algo así, dijo como si tratara de convencerse a sí mismo. Marcos, sé que esto es difícil, pero necesitas abrir los ojos. Ella no solo está destruyendo nuestra relación, está destruyendo mi vida públicamente. ¿De verdad vas a seguir defendiendo lo indefendible? Hubo un largo silencio antes de que Marcos finalmente hablara. Déjame procesarlo, esto es mucho para mí, dijo antes de irse a nuestra habitación.
Sabía que para él esto era un golpe duro, pero no podía permitir que su indecisión me frenara. Esa noche, mientras él dormía, revisé nuevamente las publicaciones de Clara. Una de ellas me llamó especialmente la atención. Una foto de Marcos y Clara juntos, con un texto que decía: «Siempre cuidaré de mi hijo sin importar quién intente interponerse». Esa publicación era la clave. Clara estaba obsesionada con controlar la vida de su hijo, y yo representaba una amenaza directa para su dominio. No era solo odio hacia mí, era miedo a perder el control. Decidí actuar al día siguiente. Fui a una oficina de abogados que me había recomendado Sofía y les mostré todos los documentos que tenía. «Esto es grave», dijo el abogado después de revisar la carpeta. «Podemos usar esto para presentar una demanda por difamación y posiblemente por daños emocionales. Pero debes saber que esto podría escalar rápidamente». «Estoy lista. Clara ha cruzado todos los límites y no voy a permitir que siga destruyendo mi vida», respondí con determinación. Mientras los abogados comenzaban a preparar el caso, yo me concentré en otro frente: las redes sociales. Creé un perfil anónimo y comencé a publicar pruebas de las mentiras de Clara. Subí capturas de pantalla de los documentos, junto con explicaciones detalladas, asegurándome de mantener mi identidad oculta. Las publicaciones comenzaron a ganar tracción rápidamente, y muchas personas que alguna vez habían apoyado a Clara empezaron a cuestionarla. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Clara notara lo que estaba ocurriendo. Me la llamó esa misma noche, furiosa. «¿Qué estás haciendo, Lucía? ¿Crees que puedes ganar contra mí?», gritó. «No estoy jugando, Clara. Es hora de que la verdad salga a la luz. No me importa lo que tengas que decir, porque esta vez no voy a quedarme callada». Le respondí con calma. «Te arrepentirás de esto», exclamó antes de colgar. Sabía que estaba furiosa, pero también sabía que ahora estaba acorralada. Las reacciones en las redes seguían creciendo, y algunas personas incluso comenzaron a compartir sus propias historias sobre Clara y sus comportamientos manipuladores. La imagen perfecta que había construido durante años se desmoronaba rápidamente. 2 días después, Clara hizo algo que no esperaba. Publicó un video en el que lloraba frente a la cámara, diciendo que todo lo que había hecho era por amor a su hijo. Se victimizó alegando que yo la estaba difamando y que solo quería proteger a su familia. Aunque muchos cayeron en su teatro, yo sabía que esto era una táctica desesperada. Decidí contraatacar publicando un extracto de la carta a Diego y algunos de los documentos que probaban su participación en el fraude. El impacto fue inmediato. Personas comenzaron a comentar, preguntando sobre Diego y exigiendo respuestas. Esa noche Marcos volvió a ir a enfrentarme. «¿Por qué estás haciendo esto público? Esto es un asunto familiar», dijo claramente molesto. «Marcos, ella me obligó a llegar a este punto. Tu mamá no me dejó otra opción. Si quieres seguir cerrando los ojos, es tu decisión. Pero yo no voy a quedarme de brazos cruzados mientras ella arruina mi vida», respondí con firmeza. Marcos no dijo nada más, pero vi en su rostro una mezcla de confusión y frustración. Finalmente llegó el día de la audiencia preliminar para la demanda por difamación. Clara apareció acompañada de su abogado, pero su expresión mostraba que no estaba tan segura de su victoria como aparentaba. Mi abogado presentó las pruebas y el juez escuchó atentamente. Aunque ese día no se dictó una sentencia, la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Clara estaba más acorralada que nunca, pero aún tenía cartas bajo la manga. Lo sabía y estaba lista para enfrentarla pase lo que pase. Tras la audiencia preliminar, Clara pareció desmoronarse poco a poco. Sus publicaciones en redes sociales disminuyeron y su arrogancia habitual empezó a desvanecerse. Sin embargo, sabía que no debía subestimar a una mujer como ella. Había pasado toda su vida perfeccionando su capacidad para manipular y controlar a los demás, y no iba a rendirse fácilmente. Mientras tanto, Marcos y yo apenas hablábamos. Aunque él no se pronunciaba abiertamente, su silencio era ensordecedor. La distancia entre nosotros crecía día a día, y en el fondo sabía que esto iba más allá de Clara. Era como si mi lucha por defenderme hubiera destapado otros problemas que llevábamos tiempo ignorando. Una noche, mientras revisaba más documentos con mi abogado, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era un número desconocido, pero al abrirlo mi corazón dio un vuelco. Era una foto mía, tomada desde la distancia en la que estaba entrando a la oficina de los abogados. El mensaje decía: «Deja esto ahora o te arrepentirás». El miedo se apoderó de mí por unos segundos, pero rápidamente me recompuse. Sabía que esto era una amenaza de Clara o de alguien que trabajaba para ella. Estaba tratando de intimidarme, de hacerme dudar de mi decisión. Pero si algo había aprendido en las últimas semanas,
era que no podía permitirme flaquear. Llamé inmediatamente a mi abogado y le conté lo sucedido. Esto es más serio de lo que pensábamos. Estas tácticas son comunes cuando la otra parte se siente acorralada. ¿Quieres que involucremos a la policía?, preguntó. No todavía. Quiero ver hasta dónde está dispuesta a llegar, respondí. Sabía que la clave para vencer a Clara era exponerla completamente y aún me faltaban piezas del rompecabezas. Al día siguiente decidí volver a contactar a Diego. Aunque ya me había contado su historia, sentía que aún guardaba algo. Nos reunimos en el mismo restaurante y esta vez él parecía más relajado. Diego, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Hay algo más que deba saber sobre Clara? ¿Algo que pueda usar para detenerla de una vez por todas?, le pregunté. Diego suspiró y se quedó en silencio por un momento antes de responder. Hay algo que nunca se hizo público. Clara no solo me arruinó a mí, también manipuló a otros socios para encubrir sus errores. Uno de ellos era un hombre llamado Joaquín, un empresario muy respetado. Él tenía pruebas contundentes contra ella, pero antes de que pudiera hacer algo, tuvo un accidente. O al menos eso fue lo que dijeron. ¿Un accidente? ¿Estás diciendo que Clara pudo haber tenido algo que ver con eso?, pregunté sorprendida. No tengo pruebas, pero todo fue muy sospechoso. Joaquín había empezado a hablar con la prensa y de repente murió en un incendio en su oficina. Clara salió ilesa de todo aquello, como siempre, respondió. La historia me dejó helada. Clara no solo era una manipuladora, también era peligrosa. Si todo esto era cierto, estaba lidiando con una mujer capaz de cualquier cosa para proteger su imagen. Regresé a casa con una sensación de inquietud, pero también con más determinación que nunca. Sabía que tenía que ser inteligente y actuar rápido. Decidí investigar más sobre Joaquín y el supuesto accidente. Después de varias horas buscando en internet, encontré un artículo antiguo que mencionaba el incendio y la relación de Joaquín con Clara. Aunque no había acusaciones directas, estaba claro que había muchas preguntas sin responder. Esa noche, mientras revisaba todo lo que había encontrado, Marcos entró a la sala. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y preocupación. Lucía, tenemos que hablar, dijo. Dime, respondí, dejando los documentos a un lado. He estado pensando mucho en todo esto. No puedo negar lo que has mostrado, pero tampoco puedo aceptar que mi mamá sea capaz de todo lo que dices. Ella siempre fue complicada, sí, pero esto es demasiado, dijo con voz temblorosa. Marcos, entiendo que esto sea difícil para ti. Es tu mamá y siempre la has visto como alguien intocable. Pero tienes que aceptar que ha cruzado todos los límites, no solo conmigo, sino con muchas personas, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Y nosotros qué va a pasar con nosotros?, preguntó, y su tono reflejaba un miedo genuino. Eso depende de ti, Marcos. Estoy luchando por mi dignidad, por mi vida. Si no puedes apoyarme en esto, no sé si podremos seguir adelante, respondí con un nudo en la garganta. Marcos no dijo nada más y se fue a la habitación. Sabía que estaba enfrentando una batalla interna, pero yo no podía esperar eternamente a que él decidiera de qué lado estaba. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi abogado. Lucía, hemos conseguido una cita con un periodista que está interesado en tu historia. Esto podría ser el golpe final para Clara, pero también podría ponerla aún más a la defensiva. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Sin dudarlo respondí. Sí, estoy lista. Es hora de que todos sepan la verdad. Esa tarde me reuní con el periodista, un hombre joven, pero con una reputación de ser implacable con los casos de corrupción. Le entregué todas las pruebas que tenía y le conté todo lo que sabía sobre Clara, incluyendo la historia de Joaquín. Esto es explosivo. Si todo se verifica, podría ser un escándalo enorme, dijo mientras tomaba notas. Sabía que estaba jugando con fuego, pero era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Esa misma noche, el periodista publicó un adelanto de la historia en sus redes sociales. No mencionó nombres, pero la descripción era lo suficientemente clara para que muchos identificaran a Clara. Las reacciones no se hicieron esperar y la noticia comenzó a propagarse rápidamente. Clara, como era de esperarse, reaccionó furiosa. Me llamó varias veces, pero no contesté. Sabía que esta vez no tenía cómo defenderse y eso la estaba llevando al límite. La guerra estaba en su punto más alto, pero por primera vez en semanas sentí que tenía la ventaja. El día siguiente amaneció con titulares que hablaban de corrupción, manipulación y oscuros secretos familiares. Aunque mi nombre no estaba en la historia publicada por el periodista, todo apuntaba directamente a Clara. Los comentarios en redes sociales se dividían entre quienes la defendían y quienes por primera vez se atrevían a cuestionar su supuesta perfección. Marcos estaba desconcertado. Al ver la noticia no pudo contenerse.
¿Tú tuviste algo que ver con esto?, me preguntó mientras agitaba su teléfono frente a mí. Claro que sí, Marcos. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara callada mientras tu mamá sigue destruyendo mi vida? Respondí con firmeza. Esto no es la forma. Estás haciendo que todo sea peor, replicó claramente frustrado. ¿Peor para quién, Marcos? ¿Para ti o para Clara? Porque para mí esto es el principio de mi liberación, dije mirándolo directamente a los ojos. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Marcos se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Esto está destruyendo todo, nuestra relación, nuestra familia, murmuró. Marcos, la única persona que está destruyendo nuestra vida es tu mamá. Yo solo estoy defendiendo lo que es justo, respondí sin ceder. Marcos no respondió, pero su mirada reflejaba un torbellino de emociones. Mientras tanto, Clara no tardó en contraatacar. Esa tarde, publicó un video en sus redes sociales donde intentaba desacreditar la historia del periodista. Entre lágrimas, afirmó que todo era una conspiración en su contra, un intento desesperado de alguien lleno de envidia por arruinar su vida. Siempre he sido una madre amorosa, una mujer honesta. No entiendo por qué alguien querría destruirme de esta manera, decía mientras se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. El video rápidamente se hizo viral y aunque muchos la apoyaban, otros comenzaron a señalar las inconsistencias en su historia. Algunos incluso compartieron pruebas adicionales que respaldaban las acusaciones del artículo. Parecía que Clara ya no tenía el control total de la narrativa. Esa noche recibí otra amenaza anónima en mi teléfono. Esta vez era un mensaje de texto que decía: si no detienes esto, no solo tú saldrás perjudicada. Piénsalo bien. Aunque el miedo intentó apoderarse de mí, decidí no darle poder a esa amenaza. La ignoré y seguí adelante con mi plan. Al día siguiente, mi abogado me informó que habían conseguido nuevos testigos dispuestos a testificar en contra de Clara. Uno de ellos era un antiguo empleado que había sido despedido injustamente después de descubrir irregularidades en las empresas que Clara gestionaba. Esto es más grande de lo que pensábamos, Lucía. Si estos testigos son creíbles, podemos presentar una demanda más fuerte y potencialmente abrir una investigación criminal, dijo mi abogado con entusiasmo. La posibilidad de una investigación criminal era una noticia impactante. Sabía que eso significaba que Clara podría enfrentar consecuencias mucho más graves, pero también sabía que la haría más peligrosa. Esa misma tarde, mientras estaba en casa organizando más pruebas, escuché un golpe fuerte en la puerta. Cuando abrí, encontré a Clara de pie frente a mí. Su rostro estaba desencajado y sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Qué crees que estás haciendo, Lucía?, gritó mientras avanzaba hacia mí. ¿Qué haces aquí, Clara? No tienes derecho a entrar a mi casa, le dije bloqueando su paso. ¿Derecho? Yo tengo todo el derecho del mundo. Esta familia es mía y tú no eres más que una intrusa. Has destruido mi reputación, mi relación con Marcos, todo, exclamó con voz temblorosa. Clara, tú misma hiciste esto. No soy responsable de tus mentiras ni de tus manipulaciones. Esto es consecuencia de tus propias acciones. Respondí con calma, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Te lo advierto, Lucía. Si sigues adelante con esto, no habrá marcha atrás. No sabes de lo que soy capaz, dijo en un tono amenazante antes de girarse y marcharse. Después de su visita, decidí reforzar mi seguridad. Contraté a un servicio de vigilancia para mi casa y alerté a la policía sobre las amenazas que había recibido. Sabía que Clara estaba desesperada y que eso la hacía aún más peligrosa. Mientras tanto, las redes sociales seguían ardiendo. Las pruebas que había compartido el periodista continuaban circulando y muchas personas comenzaron a desvincularse públicamente de Clara. Incluso algunos de sus aliados más cercanos comenzaron a cuestionar su lealtad hacia ella. Marcos, por su parte, parecía estar en un estado de negación. Aunque no me decía nada directamente, sabía que estaba lidiando con la realidad de una madre que no era la persona que siempre creyó que era. Finalmente llegó el día de la siguiente audiencia. Clara llegó acompañada de un nuevo abogado, claramente uno mucho más experimentado y agresivo. Su estrategia era simple: desacreditarme a toda costa. Durante el interrogatorio intentaron pintar una imagen de mí como una mujer resentida y vengativa. Sin embargo, mi abogado estaba preparado. Presentó todas las pruebas que habíamos recolectado, incluyendo testimonios de los nuevos testigos. Cada pieza de evidencia era como un golpe directo a la credibilidad de Clara, y su abogado comenzaba a tambalearse. Pero el momento más impactante llegó cuando el juez anunció que, debido a la gravedad de las acusaciones y la cantidad de pruebas presentadas, abrirían una investigación formal en contra de Clara.
Su rostro se tornó pálido y por primera vez parecía verdaderamente derrotada. Esa noche, al regresar a casa, sentí una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba ganando. Los días posteriores a la audiencia fueron un torbellino. Mientras Clara se enfrentaba a la presión de una posible investigación criminal, su mundo parecía desmoronarse rápidamente. Algunas de sus amistades más cercanas comenzaron a distanciarse, temerosas de verse implicadas en el escándalo. Los medios seguían indagando en su pasado y cada día aparecían nuevos detalles que cuestionaban su intachable imagen pública. En casa, Marcos y yo estábamos más distanciados que nunca. Aunque no lo admitía abiertamente, sabía que estaba atrapado entre dos realidades: la de una madre que siempre había idolatrado y la verdad que cada día era más imposible de ignorar. Una noche, mientras estábamos sentados en silencio durante la cena, decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Marcos, no podemos seguir así. Necesitamos hablar, le dije con firmeza. ¿Hablar de qué, Lucía? De cómo estás destruyendo a mi madre, de cómo nuestra vida se ha convertido en un circo mediático. Respondió con un tono cargado de frustración. Esto no es solo sobre tu madre, Marcos. Esto es sobre mi dignidad, sobre mi derecho a vivir sin miedo ni manipulaciones. Entiende que no soy la culpable aquí. Lo que está pasando es consecuencia de sus propias acciones, expliqué, intentando mantener la calma. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me ponga de tu lado y la abandone? Es mi madre, Lucía. Por más que me cueste aceptar lo que está pasando, no puedo simplemente darle la espalda, dijo, y sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y confusión. Quiero que entiendas que esta es mi lucha. No te estoy pidiendo que elijas entre ella y yo, pero sí que respetes mi decisión de defenderme. Si no puedes apoyarme, entonces quizás sea hora de que cada uno siga su propio camino, dije, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Marcos no respondió. Simplemente se levantó de la mesa y salió de la casa, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí una llamada inesperada. Era Diego. Lucía, tengo algo importante que decirte. Encontré un correo electrónico que Clara me envió hace años. Lo había olvidado porque nunca quise revisarlo, pero ahora entiendo su importancia. Habla sobre cómo manipuló a Joaquín antes de su accidente. Es una prueba directa de que ella estuvo involucrada, dijo con urgencia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto podía ser el golpe final que necesitábamos para desmantelar el control de Clara. Diego me envió el correo y después de revisarlo lo compartí de inmediato con mi abogado. Esto es oro puro, Lucía. Con esto no solo podemos garantizar que se abra una investigación formal, sino que también podemos protegerte de cualquier represalia legal que Clara intente en tu contra, dijo mi abogado con entusiasmo. Al día siguiente presentamos el nuevo documento ante el tribunal. Como era de esperarse, la reacción de Clara fue explosiva. Negó todo y afirmó que el correo era falso, pero las pericias técnicas confirmaron su autenticidad. Esto fue suficiente para que el juez emitiera una orden para congelar sus cuentas bancarias mientras se investigaban las posibles irregularidades financieras. Clara estaba acorralada. Aunque seguía negando todo, su fachada se desmoronaba rápidamente. La prensa no dejaba de cubrir cada nuevo desarrollo del caso, y la opinión pública comenzó a volverse en su contra. En casa, Marcos finalmente tomó una decisión. Una noche regresó después de estar ausente durante varias horas. Su rostro estaba marcado por la tensión, pero también había una resolución en su mirada que no había visto antes. Lucía, he decidido irme por un tiempo. Necesito pensar en todo esto y entender qué quiero realmente. No puedo seguir en medio de este conflicto, pero tampoco puedo ignorar todo lo que has demostrado, dijo mientras empacaba una maleta. Aunque sus palabras me dolieron, sabía que era lo mejor. Nuestra relación estaba demasiado fracturada y ambos necesitábamos espacio para sanar. Espero que encuentres las respuestas que buscas, Marcos. Y pase lo que pase, deseo que encuentres paz, le dije mientras lo veía marcharse. Con Marcos fuera de mi vida, me concentré completamente en mi lucha contra Clara. La investigación en su contra avanzaba rápidamente y cada día salían a la luz más pruebas de sus manipulaciones y crímenes. Finalmente, después de semanas de tensión, llegó el día del juicio. El tribunal estaba lleno. Clara, con su habitual porte altivo, se sentó en el estrado, pero esta vez su mirada reflejaba un temor que no podía ocultar. Durante el juicio se presentaron todas las pruebas, los testimonios de sus antiguos empleados, el correo que había enviado a Diego y las declaraciones de otros afectados por sus acciones. El juez no tardó mucho en emitir su veredicto.
Clara fue declarada culpable de fraude, difamación y manipulación financiera. Aunque no recibió una sentencia de prisión inmediata, se le impuso una multa millonaria y la prohibición de gestionar cualquier tipo de negocio en el futuro. Cuando salí del tribunal, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero a un alto costo. Mi relación con Marcos estaba rota, y aunque Clara había sido derrotada, sabía que nunca reconocería sus errores. En los meses siguientes comencé a reconstruir mi vida. Me mudé a otra ciudad y encontré un trabajo que me apasionaba. Poco a poco aprendí a dejar atrás el dolor y a enfocarme en mi bienestar. Un día, mientras caminaba por el parque, recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo vi que era de Marcos. Espero que estés bien. Solo quería decirte que entiendo ahora lo valiente que fuiste. Lamento no haber estado a tu lado cuando más lo necesitabas, decía el mensaje. Aunque sus palabras me conmovieron, sabía que mi camino ahora era diferente. Respondí con un simple «Gracias, Marcos. Espero que tú también encuentres la paz que buscas». La vida seguía adelante y por primera vez en mucho tiempo sentí que era dueña de mi destino. La sombra de Clara ya no controlaba mi vida y con cada paso que daba me acercaba más a la libertad que tanto había anhelado.